En este vídeo vamos a explorar 100 estilos artísticos que puedes utilizar para darle un toque diferente a tus imágenes generadas con ChatGPT o con cualquier otra IA para creación de imágenes. Vas a ver cómo con una sola palabra puedes transformar tus imágenes por completo. He dividido el vídeo en 6 secciones: arte clásico, vanguardias modernas, arte digital, ilustración y cómic, arte étnico, estilos experimentales y alternativos. A la izquierda vamos a tener siempre el mismo prompt base, un adorable y amigable robot estilo retro con cuerpo redondeado y grandes ojos expresivos en el estilo artístico, y esto es lo único que vamos a cambiar, la palabra estilo que aparece dentro de los corchetes. Y a la derecha vamos a utilizar un prompt diferente para cada creación. Este prompt siempre empezará con With the Art Style, donde especificamos el estilo y el resto varía en cada imagen. He creado las imágenes con Sora en lugar de con ChatGPT porque en Sora puedes crear 2 imágenes a la vez y seleccionar las dimensiones sin tener que especificarlo en el prompt. Con las imágenes del robot no he hecho ningún tipo de cherry picking, he generado 2 imágenes y he seleccionado la que más me gustaba. Con la imagen de la derecha sí que he probado varios prompts para hacer una imagen un poco más interesante. Dicho esto, empezamos con arte clásico y tradicional. Arte románico. Es el estilo característico de las primeras iglesias medievales. Genera texturas de piedra y composiciones sobrias en tonos tierra. Iconografía bizantina. Busca resaltar la espiritualidad de los personajes. Produce figuras frontales con una paleta de azules y dorados brillantes. Iluminación medieval. Desarrollada en talleres monásticos para ilustrar manuscritos. Compone bordes florales, letras ornamentadas y destellos dorados. Mosaicos. Teselas de piedra o vidrio, popular desde Roma hasta Bizancio. Genera contornos definidos y destellos de color que simulan superficies fragmentadas. Arte gótico. Se extiende por Europa occidental durante la Edad Media. Obtendrás sombras profundas, arquitecturas puntiagudas y una atmósfera mística. Vidrieras policromadas, típicas en catedrales y capillas góticas. Muestra líneas de plomo, siluetas simples y una iluminación tipo caleidoscopio. Técnica del fresco. Aplica pigmento sobre yeso húmedo. Espera murales curvos, colores suaves y una textura rugosa que recuerda al estuco. Pintura renacentista. Perspectiva lineal y anatomía perfecta. Genera cuerpos proporcionados, fondos clásicos y luz suave al estilo de Leonardo o Rafael. Pintura barroca. Dramatiza la escena con contrastes extremos. Focos de luz intensos, gestos profundos y fondos oscuros que resaltan el volumen. Rococó. Utiliza colores pastel y detalles caprichosos. Produce volutas doradas, encajes delicados, flores y un aire de salón aristocrático. Neoclasicismo. Europa miró a Grecia y a Roma para reevaluar orden y virtud. Composiciones equilibradas con una paleta de mármoles y ocres. Romanticismo. Exalta la emoción y lo sublime frente a la razón ilustrada. Cielos tormentosos, paisajes salvajes y luz dramática que engrandece las figuras. Estilo prerrafaelita. Temas medievales con color intenso. Genera cabellos ondulados, flores abundantes y luz diáfana. Impresionismo. Pinceladas sueltas y vibrantes que capturan el instante. Bordes difusos, colores puros y un efecto dinámico que sugiere movimiento. Postimpresionismo. El color se intensifica y la forma se afina con intención expresiva. Colores saturados y pinceladas al estilo de Van Gogh. Realismo. Retrata la vida cotidiana sin adornos ni fantasía. Texturas naturales, luz neutra y escenas que enfatizan los detalles. Ukiyo-e. Técnica de grabados en madera producida en Japón. Líneas negras limpias, colores planos y suaves degradados en papel de arroz. Vanguardias y movimientos modernos. Art Nouveau. Estilo fluido inspirado en la naturaleza. Tipografía orgánica y paletas pastel con motivos florales. Expresionismo. Deforma la realidad para expresar emoción. Verás pinceladas agresivas, colores intensos y rostros distorsionados. Cubismo. Fragmenta la perspectiva en planos geométricos. Rostros facetados, ángulos superpuestos y tonos ocres o grises. Arte abstracto. Elimina la figura y se enfoca en forma y color. Manchas flotantes, campos cromáticos y composiciones no figurativas. Suprematismo. Arte ruso basado en formas puras sobre blanco. Genera planos flotantes, círculos y cuadrados con rojo, negro y blanco. Constructivismo. Fusión entre arte, ingeniería y propaganda. Produce diagonales dinámicas, tipografía en bloque y textura industrial. Dadaísmo. Collage absurdo como respuesta al caos. Fotomontajes incongruentes, texto recortado y elementos fuera de contexto. Destilg. Líneas negras y colores primarios sobre blanco. Cuadrículas abstractas en rojo, azul y amarillo con equilibrio minimalista. Estilo Bauhaus.
Diseño funcional y sin ornamentos. Genera geometría limpia y paletas básicas sobre fondo neutro. Modernismo. Celebración de la forma simple y el progreso. Crea volúmenes lisos, curvas elegantes y un estilo sobrio y racional. Surrealismo. Imágenes salidas del subconsciente. Produce paisajes imposibles, objetos flotantes y fusiones oníricas. Art brut. Arte crudo y espontáneo desde fuera de la academia. Trazos primitivos, líneas infantiles y texturas viscerales. Tachismo. Manchas de color aplicadas con gestos libres. Salpicaduras irregulares, campos vibrantes y un ritmo caótico. Arte pop. Cultura de masas y color plano al estilo cómic. Genera tramas de puntos, iconos publicitarios y colores chillones. Op art. Juega con ilusiones ópticas y patrones rítmicos. Produce ondas hipnóticas y efectos visuales en movimiento. Minimalismo. Reduce todo a lo esencial. Obtendrás fondos lisos, bloques monocromáticos y máxima atención a la silueta. Brutalismo. Geometría masiva sin ornamentos. Texturas rugosas, volúmenes monolíticos y un tono austero, casi distópico. Postmodernismo. Reinterpreta estilos con ironía y color, contrastes estilísticos, guiños retro y paletas atrevidas que rompen reglas. Arte digital y estilos contemporáneos. Collage digital. Superpone fotos, texturas y tipografías. Recortes limpios, composiciones caóticas y surrealistas. Renders en 3D. Esculturas hiperrealistas en entornos digitales. Volúmenes pulidos, luz de estudio y texturas que imitan mármol o metal. Pixel art. Heredero de los juegos de 8 bits. Bordes dentados, paletas reducidas y un encanto retro muy marcado. Low poly. Simplifica los modelos en triángulos visibles. Produce superficies facetadas, sombras planas y estética digital. Voxel art. Popularizado principalmente por juegos como Minecraft. Estructuras pixeladas y un estilo de juguete con volumen. Glitch art. Estética basada en errores digitales. Distorsiones visuales y píxeles rotos con energía caótica. Cyberpunk, ficción urbana dominada por la tecnología, letreros kanji brillantes, lluvia artificial y contrastes en azul, violeta y cian. Steampunk, fusión de la época victoriana y la máquina de vapor. Engranajes, cobre oxidado y una atmósfera retrofuturista. Biopunk, imagina cuerpos modificados por biotecnología. Obtendrás implantes orgánicos, tubos y un ambiente de laboratorio. Estética holográfica, inspirada en reflejos iridiscentes. Produce brillos perlados, degradados pastel y superficies prismáticas. Arte con ferrofluidos, líquido magnético que forma picos danzantes. Formas espinosas con reflejos metálicos. Dreamcore, recrea sueños con lógica difusa. Genera niebla pastel y una arquitectura imposible. Weirdcore, estética de baja resolución y extrañeza visual. Genera pasillos vacíos y señales que parecen fuera de lugar. Ilustración, cómic y arte popular. Boceto conceptual. Captura ideas rápidas en grafito o lápiz. Siluetas sueltas y formas imprecisas con estética de borrador. Arte lineal. Usa solo contornos negros sobre blanco. Trazos uniformes sin sombreado que destacan forma y precisión. Salpicaduras de tinta. Mezcla caligrafía china con expresionismo gestual. Pinceladas negras, manchas dinámicas y amplio uso del espacio negativo. Arte con rotulador. Trazos coloridos sobre papel poroso. Colores intensos, rellenos irregulares y textura visible de papel. Rotuladores de alcohol. Técnica similar con degradados suaves, sombras difusas, tonos vivos y transiciones más delicadas. Filatelia. Inspirado en sellos y grabado tradicional. Crea contornos irregulares y tintas planas con patrones repetitivos. Estilo cartoon, animación clásica con figuras exageradas. Obtendrás formas redondeadas, ojos grandes y paletas de colores primarios. Estilo cómic, viñetas con tinta gruesa y lenguaje visual claro. Produce dibujos con líneas negras, onomatopeyas y sombreados manuales. Manga japonés, narración en blanco y negro con ritmo visual. Tramas de puntos y líneas cinéticas que sugieren acción. Estilo anime, adaptación del manga al color y al movimiento. Genera cel shading, cabello brillante y fondos detallados como pinturas. Estilo estudio Ghibli, fusión de acuarelas suaves y personajes cálidos. Crea paisajes naturales y una atmósfera melancólica y mágica. Kawaii,
Estética adorable que domina la cultura pop japonesa. Colores pastel, formas redondeadas y detalles encantadores. Chibi. Personajes en miniatura con cabezas gigantes. Produce proporciones deformadas, ojos enormes y poses juguetonas. Dibujo con garabatos. Estilo espontáneo y sobrecargado. Líneas improvisadas y caos gráfico. Graffiti. Arte urbano con aerosol y tipografía salvaje. Letras explosivas y fondos con textura de muro. Stop motion con plastilina. Técnica de animación frame a frame que utiliza plastilina. Arte étnico y murales. Pinturas rupestres. Arte del Paleolítico en las paredes de las cuevas. Texturas rocosas y figuras primitivas. Murales egipcios. Figuras perfiladas junto a jeroglíficos simbólicos. Posturas rígidas y fondos ocres. Miniaturas persas. Ilustraciones de manuscritos. Vistas cenitales y estampados florales. Murales indios. Combinan dioses hindúes, danza y color. Figuras con piel rojiza y ropajes ornamentales. Murales tailandeses. Narraciones budistas entre rojo, oscuro y oro. Genera templos y héroes con perspectiva horizontal. Tanka tibetano. Rollos sagrados pintados con precisión meditativa. Crea figuras centradas, contornos dorados y mandalas en azul profundo. Arte islámico geométrico. Composición sin figuras, solamente patrones. Obtendrás estrellas simétricas, polígonos entrelazados y paletas turquesa y arena. Sanshui chino. Montañas y agua, vistas con tinta y vacío. Verás brumas suaves, picos negros y composiciones verticales que respiran calma. Sumi-e. Pinceladas minimalistas en blanco y negro. Genera bambú, rocas y ramas con gestos sueltos sobre fondos blancos casi vacíos. Arte aborigen australiano. Puntos de ocre que narran sueños. Crea huellas, espirales concéntricas y un cromatismo místico de tierras rojas. Tatuajes polinesios. Tatuajes de tinta negra que narran genealogías. Verás lanzas, olas oceánicas y piel oscura marcada por patrones tribales. Kowaiwai maorí. Espirales pintadas en vigas de casas tribales. Produce curvas blancas y rojas sobre fondos negros de fuerte contraste. Arte tribal africano. Enfatiza forma simbólica sobre realismo. Genera texturas de madera, máscaras alargadas y patrones repetitivos. Revival mesoamericano. Renacimiento moderno del arte maya y azteca. Crea dioses emplumados, escalinatas estilizadas y colores jade, rojo y ocre. Arte escandinavo popular. Pinturas florales del siglo XVIII rural. Obtendrás arabescos en azul y rojo, caballos y motivos de granja nórdica. Arte eslavo popular. Bordados y motivos folclóricos sobre fondo oscuro. Verás muchas flores, algún gallo y colores vivos contrastados. Muralismo mexicano. Unión de realismo social e identidad indígena. Genera figuras monumentales y trazos expresivos en una paleta de rojo, verde y ocre. Estilos experimentales y alternativos. Exquisite Corps. Técnica colaborativa en la que cada artista dibuja sin ver lo que ha pintado su predecesor. Genera collage con giros impredecibles. Láminas de Rorschach. Manchas simétricas usadas en psicología. Produce tintas espejadas, formas abstractas y siluetas que invitan a la interpretación. Arte del subconsciente arquetípico. Explora símbolos ocultos en la mente colectiva, escenas oníricas y figuras cargadas de significado simbólico. Bucles neurovisuales. Imágenes retroalimentadas por redes neuronales. Verás distorsiones caleidoscópicas, texturas líquidas y patrones repetitivos. Arte biomórfico. Usa formas orgánicas similares a células o microbios. Genera cuerpos fluidos, membranas translúcidas y curvas suaves sin ángulos. Geometría orgánica. Fusión entre patrones matemáticos y naturaleza. Produce espirales áureas y estructuras vivas con simetría natural. Arte molecular. Representa átomos y enlaces químicos. Verás esferas conectadas por varillas, cadenas tridimensionales y estructuras de laboratorio. Estructuras de micelio. Inspirado en redes subterráneas de hongos. Crea filamentos blancos, esporas flotantes y tramas bioluminiscentes que envuelven la escena. Surrealismo fractal. Paisajes generados con fórmulas matemáticas infinitas. Obtendrás espirales, estructuras repetitivas y escenarios de escala interminable. Arte fósil. Recrea huellas de vida antigua impresas en piedra. Genera esqueletos incrustados, texturas sedimentarias y una paleta de tonos piedra. Arte de ensamblaje. Collage tridimensional con objetos reales. Produce criaturas mecánico-orgánicas, con tornillos, engranajes y fragmentos ensamblados. Ilusión anamórfica. Imágenes que solo
se ven bien desde un ángulo específico. Crea figuras estiradas y trampas visuales en superficies que juegan con la perspectiva. Estilo marioneta. Recrea títeres articulados y a veces peluches. Cuerdas visibles, juntas mecánicas y un aire teatral con un punto inquietante. Horror cósmico. Inspirado en el universo de Lovecraft. Genera tentáculos, vacíos estelares y criaturas que superan la comprensión humana. Horror ontológico. Rompe las leyes de la lógica y la realidad. Produce espacios imposibles, paradojas visuales y sensaciones de ansiedad existencial. Voidcore. Abraza el vacío absoluto. Obtendrás fondos negros, figuras aisladas y una sensación de soledad y silencio. Arte fantástico. Estética de las portadas épicas de los años 70. Dragones, armaduras brillantes, héroes y paisajes con luz dorada y mágica. Wondercore. Mezcla colores pastel y optimismo infantil. Verás arcoíris suaves, caritas felices y un mundo de nubes acolchadas. Cetiology. Collage alternativo de estética de fanzine de los 90. Recortes y tipografías caóticas, sellos vintage y un desorden creativo muy expresivo.